Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad de parte del equipo técnico y periodístico de Es Noticia de Telesur. Les deseamos un muy próspero año 2019. Durante este año, durante todos los días, de lunes a viernes, ustedes tendrán a través de la pantalla de Telesur la información con el análisis de la coyuntura respectivo. Hoy no podía ser la excepción, con un pequeño cambio. Tenemos un especial sobre el proceso de paz en Colombia, un especial que ha hecho el equipo de nuestra corresponsalía allí en la capital colombiana, que durante todo el 2018 estuvo al frente haciéndole seguimiento a los distintos temas, 6 ejes centrales del acuerdo de paz, proceso de implementación entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. ¿Cómo va eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Es un duro panorama que vamos a revisar primero a través de 3 aristas y tenemos la primera. Esa primera, 2 de los puntos neurálgicos del acuerdo de paz fue la reforma rural integral y la participación política de la oposición. En el papel se trataba de un verdadero proceso de cambio para el país que por ahora opaca la esperanza. Vamos a ver por qué a través de ese especial. Tenemos una segunda arista, veremos qué pasó con 2 aspectos que cambiarían, esa era la esperanza, la larga noche de la violencia en Colombia. Uno, el fin del conflicto, y el otro, también transversal, la lucha contra las drogas de uso ilícito. Y tenemos una tercera arista, les ofrecemos una radiografía del aspecto más doloroso de la guerra interna de Colombia. Les hablamos de las víctimas. ¿Qué ha pasado? Nos preguntamos, con la reparación de las víctimas, con las garantías de no repetición. Vamos a verlo, así como el golpe que ha recibido el proceso de reincorporación, para decirlo con toda claridad, porque es muy importante, de los excombatientes de las FARC. En El Noticia tenemos la información, tenemos el análisis, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Dos de los puntos trascendentales de la firma de la paz fue la reforma rural integral y la participación política de la oposición. En el papel se trataba sin duda de un verdadero proceso de cambio para el país, especialmente para esa Colombia profunda, que por ahora opaca la esperanza. Vamos a ver por qué. Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado ha dejado más de 8.700.000 personas afectadas por el despojo de tierras. Hace 2 años, en medio de aplausos, se selló un conflicto armado con una de las guerrillas más antiguas de Colombia, las FARC. La reparación y la financiación no avanzan y las víctimas siguen siendo estigmatizadas. Y en estos momentos uno podría decir que se está marchitando la implementación. ¿Qué ha significado este acuerdo de paz? 5.000 muertes menos, el secuestro cayó al 20%. A la falta de voluntad del Estado colombiano se le suman las nuevas dinámicas de violencia que ponen en jaque el acuerdo y la vida de quienes habitan la Colombia rural. Los asesinatos de líderes sociales se ha incrementado. Hace 2 años, y en medio de aplausos, se selló un conflicto armado con una de las guerrillas más antiguas de Colombia, las FARC. Y se abrió un nuevo capítulo en la historia de este país que permitiría pasar de las armas a las palabras. Paró la confrontación militar que había en el campo de batalla, que a nadie le importaba. Eso paró. Y también paró desangre, el bombardeo, los daños ecológicos en los territorios. Uno de los puntos más ambiciosos de este acuerdo fue el de la reforma rural integral, que permitiría, mediante 4 pilares, resolver la desigualdad rural. Hoy, 2 años después, el panorama es poco alentador. Se previó crear un fondo de tierras con las tierras que recupera el Estado para otorgárselas a las personas que no tienen tierra. Y en este momento la situación está en una encrucijada muy difícil, porque realmente, aparte de unas pequeñísimas, casi que insignificantes entregas de tierra, los excombatientes, no han recibido tierras en donde poder implementar sus proyectos productivos.
La situación es tan preocupante que un estudio realizado por universidades públicas y privadas resalta que en estos 2 años el punto de reforma rural ha avanzado en tan solo el 13,86%. El proceso lo que generó fue abrir la esperanza a que se iban a dar unas transformaciones que desde siempre la gente las había venido buscando. Y desafortunadamente nada de lo que se tenía proyectado que alcanzar en cuanto al tema de los acuerdos de paz se ha hecho. A la falta de voluntad del Estado colombiano se le suman las nuevas dinámicas de violencia que ponen en jaque el acuerdo y la vida de quienes habitan la Colombia rural. Los territorios se están convirtiendo nuevamente en escenarios de una violencia que se está agudizando y que se está concentrando directamente en los más desposeídos de Colombia. Vemos cómo los asesinatos de líderes sociales se ha incrementado. La situación de la tierra en Colombia es tan crítica que, según un estudio realizado por Oxfam Colombia, nuestro país es el más desigual de Latinoamérica en la distribución de la tierra. Tanto así que el 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% del territorio. Asimismo, tan solo 704 fincas controlan la mitad de la tierra. Hoy varios congresistas insisten en apoyar un modelo neoliberal y arcaico que va en contravía del acuerdo y de aquellos que día a día se levantan a labrar la tierra. Las políticas están propiciando la concentración de la tierra. Entonces es muy difícil así solucionar los problemas que tiene el país en cuanto al acceso para cambiar el modelo que se ha impulsado en las zonas rurales. O sea, una cosa es lo que establece el acuerdo y otra cosa completamente contraria es lo que se está configurando en la implementación de las políticas públicas actuales. Pese a todo este panorama desalentador, quienes dejaron las armas y ahora ocupan el Congreso de la República afirman que la lucha debe continuar. Sabíamos que iba a ser muy difícil, lo que no sabíamos era que tanto y que tanta voluntad tenía el Estado y el gobierno colombiano para cumplir. Hoy los retos son mayores, es mucho más difícil la situación, pero no renunciamos. Ni el gobierno que firmó la paz ni el que debe implementarlo ha presentado una política de reforma agraria integral que permita que el punto 1 del acuerdo de paz sea una realidad para más de 8 millones de colombianos que fueron víctimas del conflicto armado. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. El 24 de noviembre de 2016 se convirtió en un día histórico para todos los colombianos tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP aquí en el emblemático Teatro de Cristóbal Colón. A continuación se realizará la firma del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Uno de los 6 puntos del acuerdo de paz firmado a pocas cuadras en el Teatro Cristóbal Colón fue el de la participación política, con el que se buscaba la apertura democrática. Fue así como las FARC-EP pasó a ser el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común e integró el Congreso de la República. Un Congreso que no hubiéramos imaginado ni siquiera 8 años atrás y que hoy es posible gracias al fin del conflicto con la mayor guerrilla del país y del continente. ¿Qué ha significado para el país y para los excombatientes el tránsito de la lucha armada a la confrontación política en el Senado de la República? Que ha sido un cambio central en la política del país, porque finalmente la participación de las FARC en el Congreso no es solamente la participación de un partido político, sino una parte muy importante de la historia de Colombia, de sectores sociales del campo, de la ciudad, excluidos, que nunca han sido escuchados, y tener esa voz en el Congreso, tener esa voz diferente, esa voz alternativa, esa voz plebeya, que conoce la guerra, que conoce las regiones, que conoce buena parte de los problemas del país, que no se ventilan en el público, creo que le hace mucho bien a la democracia colombiana. Este es el escenario político más importante del país. La participación política buscaba que nuevas fuerzas lo integraran, incluyendo el estatuto de oposición, para brindarle garantías a las organizaciones, partidos y fuerzas independientes. La Unión Patriótica es el lugar para que las organizaciones políticas de masas crezcan. Esto tras experiencias como el genocidio político de la Unión Patriótica. Centenares de personas fueron desaparecidas y cerca de 5.000 más fueron asesinadas, víctimas entre las que estuvo el padre del hoy líder José Antequera.
¿Pero existen hoy garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia? Hay garantías en el sentido de que, contrario a lo que podría pensarse hoy, quienes hacen parte del Congreso de la República, por ejemplo, a nombre de las FARC, lo están haciendo con garantías. Han reclamado ellos mismos tener una situación mucho más favorable de la que esperaron. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, se ha presentado el caso de Jesús Santrich, que evidentemente ha sido denunciado como un caso de evidente falta de garantías, porque al día de hoy no se conoce cuáles son las pruebas en su contra y no le han permitido que se posicione como el congresista que se supone que debería ser. Y al mismo tiempo se están produciendo asesinatos todavía de integrantes de las FARC, dentro de la gran suma de asesinatos de líderes sociales en el país. El Congreso de la República cuenta con 280 curules concentradas en los partidos tradicionales. En el acuerdo de paz quedó consignada la creación de 16 circunscripciones especiales de paz para darle voto y voz a aquellas personas que habitan las zonas más afectadas por el conflicto armado. ¿Qué ha significado para las comunidades y para las víctimas que sea el mismo Congreso de la República el que les niegue la posibilidad de acceder a las circunscripciones de paz? Que es un ataque a la verdadera paz. O sea, la paz no inicia allí cuando se firma el diálogo, comienza, yo digo yo, para los territorios. Y el ataque a ese derecho para las víctimas de pues, ser partícipes, pues el Congreso lo que ha atacado a las víctimas, ha atacado el proceso atacando a las víctimas. Luego de 2 años de firmado el acuerdo de paz, los colombianos y las víctimas siguen esperando mayor inclusión política, el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y garantías para la oposición. En el papel, el acuerdo de paz planteó 2 compromisos con Colombia, con todo el pueblo colombiano y con la comunidad internacional. 1, el fin del conflicto. 2, el problema de las drogas de uso ilícito. Ambos puntos marcaban la esperanza para la transformación de los territorios y el fin de la guerra. ¿Pero qué pasó? Vamos a verlo. Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado ha dejado más de 8.700.000 personas afectadas por el despojo de tierras. Hace 2 años y en medio de aplausos se selló un conflicto armado con una de las guerrillas más antiguas de Colombia, las FARC. La reparación y la financiación no avanzan y las víctimas siguen siendo estigmatizadas. Y en estos momentos uno podría decir que se está marchitando la implementación. ¿Qué ha significado este acuerdo de paz? 5.000 muertes menos, el secuestro cayó al 20%. A la falta de voluntad del Estado colombiano se le suman las nuevas dinámicas de violencia que ponen en jaque el acuerdo y la vida de quienes habitan la Colombia rural. Los asesinatos de líderes sociales se ha incrementado. Isabela es una de las más de 7.000 excombatientes que hace 2 años se comprometió con el pueblo colombiano a dejar atrás un conflicto armado de más de 50 años. Y aunque hoy ha comprendido que la lucha continúa, ya no lo hace con un fusil al hombro. El hecho de que yo ya no tenga hoy el fusil, sino tenga la mochila, pues es más algo que cambia la forma, pero por supuesto que las ideas, la identidad con la lucha revolucionaria, la identidad con las ideas de transformación de este país, de igualdad, de equidad, de defensa de los derechos de las mujeres, para mí eso es lo que está ahí en el orden del día, es la bandera de mi vida. A pesar de que las ideas y la lucha continúa, saben que hay múltiples incumplimientos del Estado colombiano, sobre todo en lo que tiene que ver con la reincorporación efectiva de los excombatientes que hace parte del 6º punto del acuerdo final. Algo tan elemental que es la tenencia a la tierra, que es como uno de los elementos fuertes en el acuerdo, no existe. O sea, hoy día esas zonas veredales están allí instaladas, pero el terreno no está titulado, no ha sido comprado, por tanto lo que se siembra allí pues no está, digamos, como tal asignado. Y aunque hoy en las 23 zonas veredales hay solo 2 proyectos productivos financiados por el gobierno nacional, los excombatientes se encuentran tejiendo con las comunidades y la tierra sueños y proyectos que se convertirán en la herramienta transformadora para un nuevo país. Estamos, diríamos, produciendo ahora desde este mes hasta enero más de 40 toneladas de carne de pescado. Para decir algo así, eso la totalidad
de esos emprendimientos son por iniciativa propia. Han tenido el acompañamiento de la comunidad internacional. Hoy los excombatientes, campesinos, indígenas y afros de la Colombia profunda no solo se enfrentan a la falta de compromisos del Estado colombiano, sino a la indolencia y abandono estatal ante la ola de asesinatos contra quienes siguen apostando por un nuevo país. En 2018, con corte a 31 de octubre, tenemos 191 líderes asesinados en todo el país, 273 amenazados y cerca de 80 excombatientes de las FARC que han sido asesinados en los espacios en donde están tratando de reincorporarse. Eso es una preocupación inmensa. Pese a todas las dificultades y trabas jurídicas que hoy tiene el proceso de paz, para Isabela también existen momentos y lazos únicos que la guerra jamás les hubiera podido ofrecer. Como el hoy poder ver no desde un fusil a quien por muchos años fue su enemigo en el campo de batalla. Inclusive cuando empezaron a llegar los policías a los espacios territoriales, una relación como de mucha amabilidad y mucha cordialidad, porque como que todos entendemos, nos tocó en el campo de batalla pues pelear porque detrás de eso, sobre todo para ellos, hay unos intereses, pero ya ellos obviamente me imagino que para ellos representa pues más tranquilidad, representa conocernos, para nosotros también entender que hay unas historias y que son hijos del pueblo. 2 años han pasado de un acuerdo que está cargado de dolor, de angustia, pero sobre todo de resistencia, esa que hoy muchos excombatientes y colombianos se niegan a perder, aun cuando esto les cueste la vida. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. La transformación del campo pasa por eliminar la economía del narcotráfico, algo que debe ser concertado con las comunidades de los 183 municipios priorizados. El objetivo es el de orientar medidas según las necesidades de cada región. Sin embargo, no ha habido una respuesta por parte del gobierno. El señor Arcila, que es el encargado de ese tema, hace más o menos como 20 días, convocó a varios compañeros de un día para otro del Consejo de Dirección Permanente. Varios delegados fueron a la Casa de Nariño porque los invitó allí. Cuando llegaron ahí, el señor no estaba, había dejado una encargada allí. Así que me parece que esto lo han tomado como una burla, como una cuestión, falta de respeto hacia los líderes. La expansión de los cultivos está ligada a la persistencia de la pobreza, la poca institucionalidad y la presencia de organizaciones criminales, limitantes que no han extinguido la voluntad del campesinado por el cambio de este cultivo de uso ilícito. Organizaciones como la COCAN y la Asociación Campesina del Catatumbo han manifestado su disposición y voluntad para que se adelanten los planes integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio, pero el gobierno colombiano no ha brindado respuesta alguna frente a esto. En este sentido, según un reciente informe internacional, la implementación de sustitución de cultivos lleva solo el 2% de forma completa, mientras que los campesinos se encuentran a merced de grupos ilegales, algo que les ha costado la vida de 47 de sus líderes. El paramilitarismo ha hecho del narcotráfico una forma de financiar, inclusive el control de los territorios. También el paramilitarismo, que es un fenómeno en el que el gobierno anterior en la firma de los acuerdos se comprometió a desmontar, a buscarle una solución a esa problemática. Este gobierno tampoco ha hecho ningún ejercicio en relación a que se resuelva ese problema y eso sigue cobrando víctimas en los territorios, los líderes. A este panorama se suma la reorientación por parte del gobierno de programas creados para la implementación. Los procesos participativos eran la base y ahora la base va a ser los certificados o las constancias que den las autoridades militares sobre condiciones de seguridad. Es decir, partimos de escenarios de construcción desde lo local a partir de las necesidades de las comunidades a construcciones desde lo nacional con la determinación de autoridades militares sobre condiciones de seguridad o no que deberían o no dar condiciones para que se den y se adelanten los programas. Para el vocero del Instituto CROC en Colombia, la implementación va por buen camino, pero ya es hora de pasar de legislar a la aplicación de fondo en los territorios y dejar a un lado la persecución y criminalización de campesinos y consumidores. El reto que tiene Colombia y el mundo es generar una estrategia mucho más integral que dé respuesta a algunas desde la judicialización, desde la investigación, desde la coerción del Estado, otras desde el acompañamiento, desde la transformación productiva, desde la prevención del consumo, pero que dé respuesta de forma integral a los diversos eslabones de la cadena. El acuerdo de paz es innovador y de carácter transformador, pero se debe dejar las diferencias y buscar una implementación sin traumatismos sociales. José Manuel Jiménez, Telesur, Bogotá, Colombia.
Y a propósito de innovador, el acuerdo de paz tenía ese interés, cambiar de manera transversal lo que significaba, el sentido que estaba enfocado en las víctimas del conflicto armado de más de 50 años. Un punto que ha sido atacado lamentablemente desde el legislativo y por grupos armados ilegales. Por eso creer en la reparación y las garantías de no repetición, bueno, es una tarea imposible. Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado ha dejado más de 8.700.000 personas afectadas por el despojo de tierras. Hace 2 años y en medio de aplausos se selló un conflicto armado con una de las guerrillas más antiguas de Colombia, las FARC. La reparación y la financiación no avanzan y las víctimas siguen siendo estigmatizadas. Y en estos momentos uno podría decir que se está marchitando la implementación. ¿Qué ha significado este acuerdo de paz? 5.000 muertes menos. El secuestro cayó al 20%. A la falta de voluntad del Estado colombiano se le suman las nuevas dinámicas de violencia que ponen en jaque el acuerdo y la vida de quienes habitan la Colombia rural. Los asesinatos de líderes sociales se ha incrementado. El punto de víctimas como eje central de las negociaciones ha tenido avances en estos 2 años, pero es blanco de ataques legislativos que buscan reducir sus derechos en los diferentes planos. El primer año la implementación fue muy positivo. Las normas de Fast Track y la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley facilitó la expedición de normas en varios sentidos. En relación con el tema de víctimas, en el punto 5 hubo un avance significativo. Durante el segundo año, de manera reducida, se atendieron algunos elementos, pero a partir de hace unos meses, pues digamos que se desaceleró y en estos momentos uno podría decir que se está marchitando la implementación. Y aunque se ha avanzado en la legislación, la reparación y la financiación no avanzan y las víctimas siguen siendo estigmatizadas. Es necesario no olvidarse que una de las grandes promesas del acuerdo era la centralidad de las víctimas. Entonces, si por ejemplo están surgiendo nuevas víctimas, si, por ejemplo, el proceso de reparación de víctimas y el ajuste a la ley de víctimas que está previsto en el acuerdo no se ha hecho. Por ejemplo, los procesos de reparación colectiva han tenido ciertas dificultades en progresar. Esta población denuncia que además de la violencia armada deben enfrentar a los poderes políticos que desvían los recursos destinados para ellos. El ente territorial, como es la gobernación, en hacer todas las acciones de garantizar los mecanismos de participación que están establecidos en la ley y por protocolo, es nula. También vemos cómo también podemos tener unas ayudas de las IAS, como la Defensoría, la Procuraduría y la Contraloría, pero también se ven involucradas a que son partidarios o son de puestos políticos puestos. Corrupción, violencia, estigmatización deben soportar las víctimas en todas las regiones del país, generando nuevas víctimas y ampliando el espiral de violencia. Hay guerras que todavía tienen ese origen en las guerras políticas y hay guerras pragmáticas ligadas al control de economías ilegales y por eso hemos visto el asesinato de más de 350 líderes sociales desde que se firmó el acuerdo y hemos visto en 2018 más de 100 casos de desplazamiento forzado masivo, básicamente en todo el corredor pacífico y la zona de Catatumbo. ¿Todo bien? La expectativa está en hasta dónde la implementación del acuerdo de paz dependerá de la presión internacional y la movilización social, o si por el contrario pesarán más las fuerzas regresivas que buscan debilitarlo. José Manuel Jiménez, Telesur, Bogotá, Colombia. Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado ha dejado más de 8.700.000 personas afectadas por el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, el asesinato, entre otros hechos violentos. El tercer punto del acuerdo de paz, el fin del conflicto armado, se convirtió en la esperanza de millones de colombianos que soñaban con el fin de la guerra. Hablamos con las comunidades para saber qué está sucediendo hoy en sus territorios, con aquellos que negociaron el acuerdo de paz en La Habana y con los expresidentes que intentaron trabajar por la paz. Hoy se revivió el proceso de paz y hay temas que son fundamentales. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo. Muchos expresidentes han intentado ponerle fin al conflicto armado. ¿Qué ha significado este acuerdo de paz? 5.000 muertes menos, el secuestro cayó al 20%, ya no son 2 campesinos o soldados o policías o guerrilleros heridos por las minas antipersonas diariamente, sino 20 al año.
el hospital militar prácticamente está buscando otro tipo de actividades. Es decir, hemos sentido la paz en vidas y en integridad de personas que antes estaban siendo afectadas. Si lo medimos políticamente es otra evaluación. El acuerdo incluía el cese al fuego y hostilidades vial y definitivo, la dejación de las armas y la creación de zonas veredales transitorias de normalización para los excombatientes de las FARC. Si estos puntos se cumplieron, ¿qué ha pasado con la finalización del conflicto armado y la construcción de paz estable y duradera que se planteó en La Habana? Significa tener una herramienta para de las causas económicas, de las causas culturales. Significa eso, parar la guerra y cumplir con lo pactado, tomar las medidas necesarias planteadas en todos los puntos que firmamos, implican que en Colombia se pueda empezar a transitar caminos de paz. Pues es bombardeo. Pese al anhelo de paz, es otra la realidad que se vive en los territorios que siguen siendo golpeados por la violencia. Disputa por las rutas del narcotráfico y la desplazamiento forzado. Y con todo este tema de los incumplimientos del gobierno sobre el acuerdo de paz, ¿cuál es la realidad que se vive en los territorios? Que no haya más muertes a líderes, no más amenazas, no más reclutamiento forzado. El tema de seguridad es fundamental. Los colombianos siguen exigiendo el desmonte del paramilitarismo, inversión social en lugar de militarización, la continuidad de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y voluntad política por parte del presidente Iván Duque y su gabinete para alcanzar una paz estable y duradera. Ahí está, a través de los ojos de nuestra corresponsalía, de manera detallada, por supuesto que sintética, porque el acuerdo de paz, ese plan de compromisos entre el Estado colombiano y la extinta FARC tenía más de 600 páginas. Está allí establecido los 6 puntos. Este es un momento en el que también debería avanzar el proceso de implementación, pero como bien ustedes lo han visto a través de los expertos, avanza, pero de una manera muy lenta y debe pasarse a las acciones con un complejo panorama particularmente para quienes anhelan la paz en la Colombia profunda, en los territorios. Por eso miren ustedes, venimos a la coyuntura para entender por qué todo es tan complejo en Colombia desde esa perspectiva. El titular de nuestra casa: asesinan a primeros líderes sociales en Colombia este 2019. Organizaciones comunitarias de Colombia denunciaron este miércoles el asesinato de 2 líderes sociales en el país, los primeros registrados lamentablemente en este año 2019. Tenemos la información completa aquí en nuestra multiplataforma en www.telesurtv.net y también cuando regresemos de una brevísima pausa vamos a revisar ese panorama y tenemos el análisis también. Ya venimos, sigan con nosotros. Volvemos para seguir recibiendo información de nuestros corresponsales en Colombia a través de este especial de noticias sobre la paz de Colombia. Le hemos titulado La paz en retroceso porque lamentablemente ese es parte del balance del año 2018, que en las primeras horas del 2019 no empieza nada bien, particularmente para quienes veíamos antes de ir a la pausa. Las víctimas de ese conflicto armado, de esa Colombia profunda, siguen siendo los campesinos, líderes indígenas, líderes afro, hay mujeres que se encuentran en las zonas más apartadas de Colombia anhelando construir en esos territorios la paz. Sin embargo, les ciegan la vida y de qué manera. Tatiana Portela nos amplía desde Bogotá acerca de esto. Tatiana, buenas noches.
Un saludo para usted, Tatiana, y para los televidentes. Pues como usted lo anunciaba, en tan solo los primeros 2 días de este 2019 ya se presentan los primeros asesinatos otra vez contra campesinos, líderes indígenas, afrodescendientes, personas que se encuentran desde los territorios construyendo la paz, llevando a cabo la implementación de este proceso. Es por eso que tenemos que hablar del asesinato de Luis Ángel Peña, quien era fiscal de la vereda de Los Naranjos, esto en el departamento de La Macarena. A eso se le suma no solamente asesinato, sino también el de Jesús Adier Perafán, quien es fundador de la organización política Coraje Caicedonia, esto en el Valle del Cauca. Según las últimas informaciones, esta persona se encontraba en su trabajo cuando llegaron hombres fuertemente armados, disparándole, le propiciaron de manera inmediata la muerte a este líder social campesino. Hay que decir que desde la firma del acuerdo de paz hasta, o más bien desde el 1 de enero del 2016 hasta la fecha, hasta el día de hoy, han sido asesinados 549 líderes sociales, y desde la posesión del presidente Iván Duque, Tatiana, hasta esta fecha, hasta el 2 de enero, tenemos un asesinatos de 88 líderes. En su mayoría, como lo repetía, son campesinos, afrodescendientes y comunidades indígenas. La situación no solamente es grave frente al asesinato, sino también al confinamiento y al desplazamiento masivo que se han dado. Y esto ante los ojos de este nuevo presidente, que no resuelve absolutamente nada, no realiza acciones concretas para poder frenar este genocidio que se vive en Colombia, pero tampoco se le ve esfuerzos por llevar a cabo la implementación del acuerdo de paz, y en esto frente al punto del desmonte del paramilitarismo, que es uno de los ejes centrales para que este proceso se pudiera dar a cabalidad. Esto también tenemos que decirlo, que organizaciones sociales han dicho que ellos seguirán persistiendo, que no hay otra manera. Aquí se tiene que implementar el acuerdo de paz, se tiene que desmontar el paramilitarismo, se tiene que reconocer que hay una sistematicidad, porque esa es la negación no solamente del gobierno de Iván Duque, sino del pasado del expresidente Juan Manuel Santos. Hay una negación por parte de los funcionarios al decir que esto no es sistemático. Sin embargo, vemos que aquí las víctimas directas son todos aquellos que se encuentran realizando la implementación de los acuerdos de paz, Tatiana. Y eso es muy, muy grave. De hecho, recordemos que al finalizar 2018 también lo denunciaba Naciones Unidas a través del relator, que llegaba hasta Bogotá después de un recorrido de 2 semanas, y esa era su conclusión, es que sí hay una sistematicidad en el asesinato de líderes sociales. Todo es muy grave, pero déjame preguntarte algo. Algunos de los líderes amenazados y que ya han sido asesinados, que lamentablemente están muertos, tenían pedido, por ejemplo, de medidas cautelares. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque tampoco una medida cautelar es una protección ni siquiera mínima para la vida. Así es, muchos de ellos tenían esquemas de seguridad por la UNP. Sin embargo, esto no resuelve de tajo la situación, porque lo que se vive en los territorios es que aquellos que tienen un esquema de seguridad como una camioneta, pues lo que pasa es que resulta que ahí hay una conflictividad, y es que hay grupos paramilitares, que hay una militarización de las zonas que pone en peligro para las comunidades, según ellos, la vida, pero también el territorio, el diario vivir de estas personas. Y a eso se le suma que quienes tenían seguridad, y le digo seguridad es porque de alguna u otra forma tenían un teléfono o una comunicación directa con la Defensoría, hoy no la cuentan. Y eso no es válido en territorios en donde quienes mandan son los grupos narcotraficantes, grupos paramilitares y algunas disidencias. Esto no tiene, digamos, un sustento a la hora de proteger la vida. Por eso lo que piden organizaciones sociales es primero una desmilitarización de las zonas, porque lo que han podido ver ellos es que aumenta la conflictividad. Y a pesar de que hay una militarización, también se ve de manera compleja que no se puede reconocer quiénes son los autores intelectuales y materiales de esos asesinatos. No se puede dar con la persona que realiza este asesinato, pero tampoco con la que la planea. A eso también se le suma lo que usted ya decía, la visita de Mitchell Force. Parece, lo que dicen organizaciones sociales, es que aquí lo que se ve es que las personas externas de Colombia llegan a realizar un barrido de 15 días en el que pueden darse cuenta que hay una sistematicidad y que hay dinámicas muy complejas. Sin embargo, este gobierno sostiene que no hay paramilitarismo y que por supuesto no hay una sistematicidad, lo que también preocupa. Ahora bien, lo que dicen organizaciones sociales es eso. Aquí no hay necesidad de tantos esquemas, hay que seguir con las alertas tempranas de la Defensoría, que de alguna u otra manera estaban protegiendo a
las comunidades y alertaban a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales sobre los riesgos inminentes que había en los territorios. Hay que desmontar el paramilitarismo, y a eso también se le suma que hay que realizar acciones conjuntas que le permita a la Fiscalía General de la Nación dar con los autores intelectuales de esos asesinatos, pues al día de hoy ninguna investigación que lleva la Fiscalía General de la Nación ha dado con esos autores. Y me queda algo por preguntarte. La Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, el marco de la justicia transicional, cumple 6 meses. Tatiana, ¿cuál es el balance? Mire, Tatiana, hay que decir que a pesar de que la Justicia Especial para la Paz empezó con muchas trabas, incluso por parte de la Fiscalía General de la Nación, al inmiscuirse en temas que no le competen y que fue la Corte Constitucional la que tuvo que definirle que este era un ente de justicia, que podía impartir justicia y que la Fiscalía no podía inmiscuirse en sus asuntos, pues ha dado pasos medianos. Uno de ellos es que se llamaron a los 32 excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, hoy partido político FARC, a comparecer ante la Justicia Especial para la Paz. Se acogieron 2 militares en retiro, el general Mario Montoya y Torres Escalante, que llevan varios casos por ejecuciones extrajudiciales, y se abrieron 2 procesos muy importantes. Uno es el genocidio con los líderes indígenas, con las comunidades indígenas en medio de este conflicto armado, y uno que ha sido muy polémico y es la investigación de los casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué? Porque lo que pedían las madres de Soacha o las madres víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales es que esto no fuera una competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no se había dado, digamos, no tenía que ver con el conflicto armado, sino fue una política del expresidente Álvaro Uribe para sostener una guerra, un conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC. Ese es el balance que hacen. Ahora bien, ¿qué espera la ciudadanía para este 2019, Tatiana? Es empezar a ver fallos, es empezar a ver investigaciones, pero es mucha la tarea que tiene que hacer, o es más bien mucho el desafío que tendrá que hacer la Justicia Especial para la Paz ante no solamente las intervenciones de la Fiscalía General de la Nación, sino de los enemigos de la paz, esos mismos que estuvieron en contra del plebiscito y que hoy se oponen desde el Legislativo a que se implemente el acuerdo de paz. Y que le ponen trabas a través de distintas acciones judiciales a la propia Jurisdicción Especial para la Paz. Importante recordar brevemente para despedirte que la JEP, la Justicia Transicional en Colombia, tal como esta fórmula que se construyó, tendrá una duración de 10 años que podrá ser extensible en caso de que sea necesario. Algunos dicen que es muy poco para un conflicto tan complejo, otros dicen que es lo suficiente. Dentro de ese tiempo veremos qué tanto se hizo. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos a pasar al análisis. Para ello nos acompaña Felipe Tascón. Él es economista, investigador sobre uso ilícito de cultivos y narcotráfico en Colombia, consultor en organismos internacionales sobre este mismo asunto. Nos acompaña desde Cali, en Colombia. Señor Tascón, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo le va? Un honor saludarlo. Muchísimas gracias. Desde su tierra. Muchísimas gracias. Quiero preguntarle primero sobre un asunto que también ha sido transversal en lo que ha significado el intento de implementación de los acuerdos de paz y hasta dónde se ha retrocedido: la restitución de las tierras, para hacer la restitución de la producción de los cultivos de uso ilícito por cultivos lícitos que le permitan a la gente vivir con dignidad. Bueno, a ver, en La Habana lo que se pactó en el punto 4 de las negociaciones de paz, del acuerdo de paz que firmó el presidente Santos a nombre del Estado colombiano, es un acuerdo que era muy novedoso en el sentido de que le daba participación a los campesinos y campesinas, a las familias que tienen como origen de su sustento la coca, la hoja de coca, en la búsqueda de las soluciones. Y concretamente se buscaba hacer unos proyectos de desarrollo agroindustrial en esas zonas, propiedad de los propios campesinos, para que eso fuera lo que reemplazara el modus vivendi actual que es la coca. Sin embargo, a inicios del 2017, es decir, un mes después de la firma del acuerdo de paz, o 2 meses, se lanza algo que fue el Plan de Acción Inmediata, con ese nombre,
que en la práctica concentró todos los focos en un subsidio de 12 millones de pesos, 1 millón mensual, para los propietarios de predios cocaleros o los tenedores de predios cocaleros, que de esa manera se postergaba la búsqueda de los proyectos productivos. El hecho real es que todo el gobierno, lo que restaba del gobierno de Santos, año y medio en ese momento, y lo que va del gobierno de Duque, un medio año, sí, en ningún caso se ha llegado a hacer proyectos productivos para la sustitución. Simplemente se atrajo con ese argumento de los 12 millones de pesos, que son, para que me entiendan internacionalmente, son algo así como $4.000. Se atrajo a un número de cerca de 115.000, 120.000 familias que firmaron acuerdos individuales con el gobierno de que estaban dispuestos a hacer el cambio. Después de 2 cuotas de entregados 2 millones, el requisito era que tenían que levantar las hojas de coca y cerca de más del 40% lo hizo. Sin embargo, nunca a ninguno le llegó ningún proyecto productivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos prácticos lo que sucedió fue que se presentó un incremento en vez de disminución de la coca sembrada en el país, se presentó. Es decir, señor Tascón, no llegaron las semillas que se habían prometido, no llegaron los procesos de cooperativas, no llegaron este plan nacional de restitución que de hecho tendría toda una organización, como estaba, me refiero, escrito en el papel, en los acuerdos de La Habana. Es el Plan Integral Nacional de Sustitución. Sí. Esto no, como le digo, fue de alguna manera suplantado por este espejismo de los subsidios, que en algunas partes se cumplieron los subsidios, en otras no se llegó ni siquiera a cumplir los subsidios, pero en ninguna parte se cumplió con lo que de verdad era lo necesario, que era que se hicieran los proyectos productivos para que las familias cocaleras tuvieran una alternativa económica. Entonces, ¿qué pasó? El grueso, los que aceptaron la plata, los que recibieron la plata, como no veían que hubiera nada por ahí, levantaban una hectárea visible, digamos, pública, y otras hectáreas que tenían en barbecho, en el lenguaje local, se soqueaban o se limpiaban para que volvieran a crecer. Eso es lo que explica el escándalo internacional de que los resultados recientes es que hay más de 200.000 hectáreas de coca en Colombia en este momento, después, y lo que evidenciaría un gran fracaso, que hay que decirlo, es por el incumplimiento del gobierno. A inicios de diciembre se citó en el Congreso de la República, 3 de los congresistas de las FARC hicieron un citatorio llamando a todos los campesinos y a exponerle al gobierno para que respondiera sobre este punto. Fue realmente patético, fue un viceministro de Justicia y luego fue un funcionario de nivel intermedio de la Consejería para el Postconflicto. Dijeron que oían, que transmitían la información y nada más. Es decir, absoluto desprecio por la movilización de los campesinos que están manifestando su disposición a que el proyecto de sustitución funcionara, siempre y cuando es claro que funcionara dentro de lo que fue pactado en La Habana, que era ellos levantaban las matas y el gobierno apoyaba la creación de microempresas o cooperativas que fueran en la práctica agroindustrias legales de propiedad de estas familias campesinas. Claro, y que todo esto permitiera
que tuviesen cómo recoger, lo cual implicaba además asesoría técnica, la sacada de las zonas rurales donde generalmente no hay vías, es decir, a todo un proceso sobre el que había una profunda esperanza porque es lo que siempre se había dicho en Colombia. Otro asunto muy importante, señor Tascón, era que se planteaba al campesino cocalero como una víctima del mismo proceso y no como un delincuente. ¿Usted piensa que ahora eso también se está revirtiendo ante lo que estamos viendo de los primeros indicios de la política de Iván Duque? Mire, desde el final del gobierno de Santos hubo un detalle muy particular que era lo de la tolerancia de hectáreas, es decir, lo que se consideraba digamos, en una escala artesanal o familiar en los cultivos de coca, que en la negociación que tuvieron los cocaleros con el gobierno, ellos pedían 7 hectáreas, luego se transó con el gobierno en 3,8 hectáreas, es decir, como el tamaño de una finca cocalera familiar. Y finalmente el gobierno presentó un proyecto de ley, el ministro de Justicia de Santos y el fiscal, que es el mismo al actual, presentaron un proyecto de ley donde arbitrariamente y zafándose de la negociación se iban a 1,7 hectáreas, con lo cual el grueso de la gente que había firmado estos acuerdos individuales quedaba en calidad de delincuente, es decir, rompían precisamente lo particular que tuvo la negociación de La Habana, era darle a respetar el carácter de ciudadanos de estos campesinos y darles participación en la solución. Lo que hay ahora es un mar de ambigüedades. En algunas partes hay unos pactos particulares de militares que que toleran de alguna manera que la cosa continúe siempre porque los campesinos pueden demostrar que no les han pagado, que les incumplieron, y por otro lado igualmente en el limbo que no llegan los procesos de asistencia técnica. En el acuerdo de La Habana la asistencia técnica era algo concertada, en los sitios donde se ha dado en su gran mayoría ha sido algo designado de manera clientelista, a dedo, por los poderes locales sin participación de los campesinos. Es decir, ha servido más para generar empleo que no hace nada porque no hay proyectos que otra cosa. Eso es lo que tenemos en este momento. Y como le digo, en paralelo, la reacción de los campesinos que es soquear los terrenos que tenían en barbecho y por eso ha llegado a estar en este momento por encima de las 200.000 hectáreas. Es parte esa de la misma situación del informe que de hecho presentaba Naciones Unidas a través de su organismo directamente implicado con el monitoreo, con la revisión de los países que mantienen las hectáreas de cultivos de drogas. Pero mire, mientras usted hablaba teníamos unas imágenes sobre las que yo quiero también pedirle un poco de explicación para entendimiento de nuestra audiencia. Veíamos militares arrancando matas de la coca para el uso ilícito de la cocaína. ¿Hasta qué punto se había permitido esto y ahora darle paso al tema de la erradicación con glifosato, que ya también estaba prohibida a través de Corte Constitucional, que ahora en Colombia el debate es si se usa o no el glifosato, pero sí cualquier otro químico? Entonces, desde la misma perspectiva militar, eso es muy importante plantearlo. ¿Cómo está Colombia? Mire, el problema es el siguiente. Hay un detalle clave para entender esto, que fue la resolución 3080 del Ministerio de Defensa en el 2016. Allí los militares reconocen de manera explícita que en ese momento preveían que iba a haber un incumplimiento de parte del gobierno, de la parte civil, y un incumplimiento en lo que se había pactado en La Habana. El acuerdo específico, el punto 4, fue firmado desde el 2014. Entonces ya se sabía que venía y los cambios
que finalmente resultaron fueron mínimos. Entonces, allí ellos ya decían que eso no podía ser, y de una manera muy clara le cambiaron el sentido a la erradicación. En el acuerdo, la erradicación era el plan B. Era, si un campesino se niega a hacer sustitución y a meterse en un proyecto productivo alternativo, entonces hay que erradicarlo. Era el plan B. Con esta situación de esa resolución que le cuento y con los recursos que se apropian para el Ministerio de Defensa para hacer la erradicación, se volvió más importante que el proceso de sustitución concertada. En el primer debate presidencial que hubo este año, el señor Duque nos demostró su ignorancia en el tema y nos vislumbró que iba a seguir con estos mismos errores. En la Universidad de Columbia dio unas declaraciones, en Nueva York dio unas declaraciones donde habló de sustitución y erradicación obligatoria. Son dos conceptos distintos. Sustitución es precisamente un elemento concertado que participan los campesinos en la búsqueda de su solución, mientras que la erradicación era la alternativa si no cumplían con esa sustitución. En la práctica lo volvieron una sola cosa. El otro elemento es el que usted acaba de nombrar, el del glifosato. El glifosato se eliminó de las prácticas en Colombia por un mandato que se acogía una resolución de la Organización Mundial de la Salud que declaró al glifosato cancerígeno. Y en ese sentido, aquí se acogió y se eliminó. Es tan torpe la política que desconoce cómo funciona realmente la economía de la coca, que ahora pretenden revivirla con el argumento de que en épocas del glifosato hubo una baja. Estadísticamente se puede manejar que hay años a principios de esta década donde hubo un bajón de la producción de coca, pero que coincide con un aumento altísimo en ese momento del precio del oro, y muchos cocaleros se volvieron barequeros de oro, y de esa manera bajó la producción de la coca, pero no por efecto de la política pública, sino por el efecto de los mercados internacionales. Eso se desconoce, eso no se ve, no quieren entender que el origen del problema de la coca es económico y que la solución tiene que ser económica. Señor Tascón, muchísimas gracias con esa reflexión, con ese análisis. Lo despido. Hemos titulado Paz en retroceso. Nuestra audiencia sacará sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Un abrazo a mi tierra. Hasta la próxima. Se lo daré. Mil gracias, Tatiana, y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes, saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué hay paz en retroceso? Bueno, ahí está la misma situación de las víctimas, el problema del narcotráfico, de la droga de uso ilícito, un Congreso que se mantiene en el plan Tortuga, como se había denunciado durante el año 2017 y 2018. Todo esto sumado frena el proceso de implementación de los acuerdos de la paz. Sin embargo, desde esa llamada Colombia Profunda, desde los territorios, también desde muchísimas ciudades, hay millones y millones de colombianos que anhelamos la paz. Será hasta la próxima, sigan con nosotros.